Listo. Hola a todos, ¿cómo están? Buenas tardes. Muchas gracias por continuar conectados en esta jornada académica de conferencias para la KNX en Argentina. Le damos la bienvenida a nuestra cuarta sesión al ingeniero Jonathan González, Product Manager Civil y Terciario de la empresa Finder. Bienvenido, Jonathan. Así es, mil gracias por la convocatoria, por estar por acá y de nuestra parte de Finder a disposición de participar en eventos como estos que de alguna forma promulgan el conocimiento y más en esta línea de KNX. Excelente, muchas gracias, Jonathan. Nada más doy unas indicaciones. Recuerden que al lado derecho de su pantalla tienen el botón del chat, el botón de preguntas. Esta jornada es para todos ustedes, para que participen en conjunto con los conferencistas y dejen sobre las conferencias sus comentarios, sus preguntas, sus dudas, sus saludos para la presentación ahora de Jonathan. Entonces, damos inicio. Bien. Listo. Bueno, excelente. De verdad, de antemano agradecido por estar por acá. Me presento a los que no conozcan a Finder o de mi parte. Soy el jefe de productos de la línea civil y terciaria para Argentina y en la asistencia a Latinoamérica y Latam. Los que no entiendan de Finder, por allí me gusta darles un poquito de resumen también de la empresa. Somos una empresa italiana fabricante de equipos de automatización y control con ya más de 80 años a nivel mundial. Y en el mundo de KNX, pues ya casi 5 años en la implementación y sumando cada día más productos en los que por allí les puedo dar un breve slide de lo que podemos estar ofreciendo dentro de nuestra marca, como simplemente fuentes, interfaces, fuentes a USB, detectores de movimiento, de presencia y de movimiento, dimmer y actuadores que de alguna forma pueden llegar a aplicar en ese bus de KNX. Y lo más fundamental que, bueno, que lo que nos aporta la charla del día de hoy, nuestro producto matriz, que son los sensores de movimiento y de presencia, es algo que nos ha marcado mucha relación en el detalle del profesionalismo y en lo que nos hace diferenciarnos de otras marcas en cuanto a lo funcional y las distintas funciones que podemos ofrecer. Y bueno, que fue el gran detalle de poder abordar el día de hoy de la charla, empezar a hablar un poquitito de este punto en cuanto a lo que son el gran detalle de los sensores de movimiento y presencia en el mundo de KNX y lo fundamental que son como productos matrices en ese desarrollo de cualquier proyecto a nivel residencial o industrial. En cualquier nivel vamos a poder llegar a encontrar algún sensor. Y quería arrancar primero en este detalle en cuanto a entender funcionalmente los sensores y cómo lo vamos a poder diferenciar según esas características o lugares de trabajo donde lo vamos a poder implementar. Porque para que un sistema pueda controlar cualquier proceso industrial, bien sea logístico, residencial o urbano, o donde podamos llegar a aplicar ese proyecto, es muy necesario que esa información sea recibida y que de alguna forma las variables que de alguna forma no son físicas, que son físicas o que no son eléctricas, se transformen a esta lógica de control que estamos llevando y al monitoreo y la gestión remota que podemos llegar a aplicar con un desarrollo de KNX. Los sensores como acoplamiento entre el sistema y el proceso se realiza a través de dispositivos que convierten esas variables lógicas de físicas a esas variables eléctricas que podemos llegar a monitorear. Así que en inicio, entender que existen muchos sensores de acuerdo al tipo y el espacio de trabajo. En las charlas anteriores, no sé si lograron escuchar el hecho de que existían poder ver sensores de humedad, sensores de movimiento, presencia, de aperturas de puerta o de activaciones de niveles crepusculares o de alguna forma algo que está observando y manda la información. Se transforman siempre en los ojos de lo que son el sistema de control y en el mundo de KNX eso lo conocemos como módulos de entrada, que son los que están observando, monitoreando todas esas variables que pueden llegar a ocurrir en el espacio y que de alguna forma son componentes muy habituales en el desarrollo de proyectos de este tipo de lógica de control. En cuanto a los sensores, hay que entender muy bien el principio de funcionamiento. En parte de Finder y muy en general se clasifican de movimiento y de presencia. Y a veces mucha gente no entiende mucho la funcionalidad de uno y el otro. ¿Dónde está ese gran detalle del cambio, de por qué el movimiento y la presencia? Muchas veces se ve reflejado en el costo del mismo producto,
pero también en las características técnicas que llega a ofrecer. No es igual colocar un sensor en un pasillo que llegarlo a implementar en alguna oficina, en algún espacio de trabajo que involucra un menor movimiento. Así que uno de los principales detalles, y que ahí podemos ver en la imagen que están apreciando, es la detección en cuanto a los haces de luz que van a poder activar el sensor. Simplemente, si logran ver, es como un panel que son puntitos y por cada uno de ellos está emitiéndose un haz de luz que, en función a la detección del movimiento, el corte de un haz a otro, vamos a poder hacer la activación de esa razón que puede estar ocurriendo, que es el movimiento de una persona o de algún estado físico. En principio, lo que vamos a poder ver es que los de presencia tienen mayor cantidad de haces que concentran esa mayor detección en el espacio de trabajo, y lo que permite es esa activación por micros movimientos. Entonces, es la gran primordial razón en cuanto al movimiento y la presencia, son las cantidades de haces de luz que podemos llegar a hacer. Y también un dato que marco muy bien allí escrito y que les quedará como idea, es que también los sensores de movimiento, una vez que detectan y hasta que no cumpla la funcionalidad del tiempo de retardo al apagado o como lo tengamos programados, no van a desactivar. En cambio, un sensor de presencia como tal mide ese micromovimiento y puede estar también variando esa variable de la luminosidad y de la acción, y lo puede hacer a la condición de mejora en alumbrado en la desconexión más rápida que el de movimiento. Son procesos que pueden llegar a aplicar de manera muy rápida en cuanto a uno y a otro. Así que después vamos a poder detallar en cuanto a las características de cada uno de estos equipos y lo que nos puede llegar a brindar en cuanto a las variables de control y esas acciones. Bien. Vamos a ir detallando entonces el sensor de presencia para que se vaya entendiendo su funcionalidad y qué pueden ofrecernos él como una interfaz de entrada y módulo de entrada a nuestro protocolo y a nuestro proyecto en KNX. Entender principalmente también, cuando vamos a obra, detalles de simplemente la implementación y la instalación. Existen sensores que ya traen un propio formato físico y que a veces obliga al instalador a tener que adaptarlo a la superficie. Para el caso de nuestra marca en Finder, tenemos accesorios que el mismo sensor ya trae en su propio empaque para poderse adaptar de manera superficial y embutida. Que increíblemente esto facilita mucho la implementación en obra, porque de alguna forma no estamos pendientes exactamente de saber cuál va a ser el estado en el techo para poder llegar a aplicar ese equipo. Ya traemos el empaque, trae pues todos esos accesorios para poderlo implementar de manera muy fácil y pues se descarten los que no se usen, pero de alguna forma facilita y da mucha rapidez a la implementación, bien sea superficial o embutido. En cuanto a la alimentación del bus de datos KNX independiente como estándar, en estos equipos tenemos salidas independientes para la luminosidad. En cuanto al control del nivel de lux ambiente, monitoreando ese rango de iluminación que existe en el espacio, se convierte en un luxómetro, en un detector de luz ambiente, para poder enviar y reportar al bus de datos KNX esa variable de la luminosidad. Salidas independientes por área, que es muy importante, que más adelante les voy a poder apreciar. En cuanto a la circulación, poder detectar desde qué área podemos estar observando o en qué zona específica se está activando la presencia y el movimiento de una persona, de alguien, para poder llegar a activar y desactivar y dar órdenes al bus de datos. Funciones de alarma de salidas de control EIVA, que entendemos que son sistemas de climatización para aires acondicionados, refrigeración o ventilación, conózcase como sea el caso, que de alguna forma son muy implementados, y esta es una de las grandes razones de por qué se usa KNX en sensores, con el propósito también de llevar el control de la climatización, sabiendo en cuanto a la eficiencia que los equipos de aire son los que mayor consumen, y si lo controlamos de una manera mucho más precisa, pues vamos a poder llegar a tener esa gestión. Todos los sensores pues cuentan también con la función maestro y esclavo, que simplemente en la definición del control y la programación podemos hacer que activen en secuencia uno del otro en función a cómo lo programemos en el estado de la detección. Y fundamental, y que algo que nos diferencia en el mercado, son nuestras áreas de detección muy amplias y marcadas en cuanto a la estructura de un proyecto, porque cuando vamos a proyectar y definir sensores,
esa área de cobertura es muy crucial para saber y definir la cantidad de equipos que vamos a necesitar. En Finder se garantiza muy bien el área de cobertura, en este caso el modelo de presencia hace un barrido de 8 por 8 metros, en cuanto a unos 64 metros cuadrados podría estar el estándar, en cuanto a toda esa detección con un único sensor de movimiento y presencia, ¿bien? Y ajuste de sensibilidad por área, porque vamos a ver que por área podemos segmentarlos y vamos a poder regular la sensibilidad en cada uno de esos espacios que nos permita pues darle versatilidad al momento de la implementación. Si existe mucha circulación de un lado con respecto a otro, eso podemos llegarlos a diferenciar para poder tener una mayor precisión en nuestro control y en nuestro sistema de gestión que vamos a poder llegar a aplicar. Y bueno, el control de la luminosidad y la medición del valor es fundamental en cuanto a esas variables del consumo para poder reconocer ese nivel de luz ambiente y la medición de cada uno de esos parámetros que vamos a poder llegar a aplicar. Cuando les comentaba lo de las zonas, es esto fundamental y lo muestro más gráfico para que se pueda apreciar muy bien. Vemos a mano izquierda, en cuanto al área de cobertura de esos 8 por 8 metros que nos permite, vemos dos tonalidades, un azul celeste más oscuro y uno más claro. Es la relación en cuanto a la presencia y el movimiento en el sensor de nuestro caso de Finder. Para el caso de la 100% presencia, garantizamos los 4 por 4 metros, que en toda esa área un mínimo micro movimiento lo va a poder estar detectando para poder dar la activación en cuanto al monitoreo de que alguien está presente en ese espacio de trabajo. Y ya más la zona de los 8 por 8, que es la tonalidad que vemos más clara, es donde pues la precisión de la persona involucraría un mayor movimiento de espacio, caminando, moviendo un brazo o asociándose al momento. Si lo vemos visualmente en oficina, vamos a tener que apuntar y cuando proyectamos siempre ver y relacionar esos puntos críticos de trabajo, dónde va a estar sentada la persona, dónde va a tener menor movilidad y para poder proyectar la ubicación del sensor de manera mucho más precisa y nos permita que no tengamos falsos encendidos, apagados en cuanto a la programación. Bien, en cuanto al nivel de altura que pueden llegar a implementarse, es el estándar de unos 3 metros de altura, lo que podemos llegar a aplicar para espacios de oficinas, de trabajos o viviendas en cuanto a la activación de la detección del movimiento, pero no es exigente y esto siempre lo marco en detalle de que no es obligatorio estos 3 metros de altura, no es que si los pongo a 4 metros, a 5 metros, el sensor deja de andar. Se cumple mucho la ley de Pitágoras en cuanto a la detección. Si lo empezamos a subir más, pues se empieza a reducir esa área de cobertura y a precisar. Para el caso de Finder hemos hecho pruebas y hemos aplicado sensores allá a más de 10 metros de altura en estos modelos y sigue activándose el movimiento, porque cada vez que vamos subiendo, pues esa detección se va reduciendo y el movimiento de la persona pues tiene que ser mucho más amplio para el corte de un haz a otro. Bien, entonces resalto muy en detalle porque es una consulta técnica que resulta muchas veces por proyectistas, instaladores y arquitectos en cuanto a la instalación que por ficha técnica establece los 3 metros de altura, puede variar, reducirla o más abajo puede llegarse a aplicar. Si es más abajo, pues la detección pues también puede verse afectada en el área. Pero manejamos a los estándares de trabajo. Y en cuanto a las zonas, como les comentaba, es muy fundamental el poder llegar a reconocer esos espacios de trabajo, porque van a ser 8 por 8 metros en donde tenemos ubicado ese equipo y podemos reconocer en cada una de esas zonas el cómo puede estarse comportando. Si del lado derecho tenemos una mayor incidencia de luz natural o un mayor tránsito de movimiento del lado izquierdo, podemos regular esas zonas de trabajo para poder mandar y activar y desactivar esas acciones que vamos a querer controlar. Son los ojos del sistema y está observando, está viendo en detalle cada una de esas zonas y cuando empezamos a programar, pues deseamos reconocer independientemente cada uno de esos parámetros que puede llegarse a asociar. Bien. Les muestro un print de pantalla de lo que podemos llegar a aplicar en el ETS, que entendamos que, bueno, son los software de programación. Muchos de los que están acá podremos entender esta área y los que no, simplemente son los parámetros de control dentro del software KNX y las variables de la ficha del ETS de Finder para la programación de los propios sensores. Ahí vemos la regulación de los ciclos, de los lux ambiente, las distintas salidas y los umbrales que podemos llegar a aplicar
en cada uno de ellos y las entradas remotas que pueden llegar a asociar al equipo cuando pueda estar en maestros y esclavos en secuencias, digamos así. Así que es una de las variables que podemos llegar a aplicar. Esto los que estén interesados con el gusto del mundo se los podemos hacer llegar para que reconozcan las funcionalidades y los puedan verificar en cuanto a las características técnicas del equipo. Y por acá vemos un poquito más en cuanto a los ajustes de los umbrales y las activaciones que podemos llegar a aplicar. En el nivel de lux ambiente podemos llegar a unos 800 o 1000 lux, dependiendo del modelo. Vamos a poder llegar a aplicar ese ajuste muy preciso de los lux ambiente que pueden estar monitoreándose en el espacio. Y el tiempo de retardo al apagado es algo muy fundamental en nuestros sensores que podemos llegar a aplicar hasta 30 minutos como máximo. Eso es algo fundamental que establecen también normas de eficiencia energética como ASRAE, LEED en el caso de Argentina, que establecen programaciones que los sensores mantengan más de 20 o 30 minutos como tiempo de retardo al apagado, con el objetivo de cuidar la funcionalidad del artefacto y la vida útil de los equipos. Es por eso la razón de que algunos sensores se diferencian también como movimiento y presencia en cuanto al tiempo de retardo al apagado que pueden llegar a aplicar cada uno de ellos. Simplemente quería mostrarles los distintos parámetros, un poquito un detalle más técnico de lo que podemos llegar a ajustar con cada uno de estos sensores. En ese modelo anterior que veíamos es el sensor de presencia, y esto lo resalto muy bien, que donde va a estar ubicado oficinas o áreas o espacios de trabajo donde hay mucho, un mínimo movimiento de la persona. En cambio, este que les muestro ahora es nuestro gran caballo de batalla para Finder en el caso de los sistemas de KNX, porque, bueno, somos uno de los pioneros en cuanto al área de cobertura y los que nos diferencian en el mercado. Este modelo de sensor ya va para movimiento y va a poder ser aplicado en espacios de trabajo como cocheras, pasillos o ambientes donde tendríamos que colocar más de 3 sensores del modelo anterior. Con un único modelo como estos podemos llegarlo a aplicar. Bien, acá lo que diferenciamos muy bien son las salidas independientes por área, que lo diferencia mucho del otro, en cuanto al sentido de la circulación. Si ya pensamos en el sentido de un pasillo muy grande y que de alguna forma podemos llegar a encender secuencialmente artefactos, bien sea de la dirección de donde viene la persona, porque si yo vengo caminando de derecha a izquierda, ya enfrente de mí se pueden ir encendiendo unos artefactos y detrás se pueden ir apagando. Ese es el juego, como hemos visto, distintas activaciones que en el parte lumínica el sistema de KNX permite ese juego de control y de luces en un espacio de trabajo, o en cuanto a sistemas de seguridad contra incendio, activaciones de puertas en distintos momentos, que si la persona viene circulando se accedan y se activen puertas que ya están enfrente de él y no las que están detrás. Entonces, juega mucho esa dinámica del control en cuanto a la circulación de las personas, y es lo que nos diferencia de como un producto muy, muy respaldado por el área de cobertura que llega a tener, que ya ahí vemos los 120 metros cuadrados que van a poder llegar a aplicar con un único sensor. Y eso, pues, en el mundo de KNX también va a permitir mucho el hecho de la reducción en cuanto al consumo de la fuente, porque reconozcamos que en el bus de KNX, cuando tenemos módulos de entrada, cada uno va a consumir un punto de esa fuente KNX que tenemos en el sistema, y que de alguna forma estamos saturando si tenemos muchos sensores en el espacio de trabajo. Bien, por eso me gusta resaltarlo mucho, porque es un producto que de alguna forma reduce mucho la cantidad de sensores convencionales. Con un único sensor pues nos va a permitir una mayor área de cobertura. Acá podemos ver el hecho de las zonas, independientemente derecha e izquierda, en que lo va a poder llegar a reconocer, y sobre todo este detalle de que aprecien muy bien el área de cobertura que puede llegar a aplicar este sensor de movimiento en un espacio de trabajo. Una de las aplicabilidades muy fuertes para este modelo de sensor son las cocheras. En cuanto al proyecto, siempre va a involucrar la detección en la circulación de los autos. Y si estratégicamente estándar de construcción y de arquitectura establece que una cochera tiene que tener un espacio de trabajo y circulación de los autos de manera muy precisa, y tiende a ser rectangular de la forma en que el auto le permita una circulación tranquila en casos ideales, los sensores pues de alguna forma lo podemos llegar a ubicar unos 4 simplemente estratégicamente bien ubicados. Nos va a permitir generar una gestión de control
en ese tipo de espacios que por lo general se busca mucho la reducción del consumo energético, porque por lo general no existe incidencia de luz natural en esos espacios y de alguna forma pues lo que se busca es que estén encendidas cuando realmente alguien está. Increíblemente los ahorros de consumo energético cuando se implementan sensores de este tipo se incrementan muchísimo porque el estar activado un circuito de iluminación por todas las 24 horas del día va a poder llegarse a activar en momentos precisos, pues a la larga genera una mayor garantía en cuanto a la reducción de costos y también a los equipos y mantenimientos a lo largo. Acá vemos un poco el print de pantalla del ETS para este modelo, donde vemos las salidas y las entradas remotas que podemos llegar a tener. En ese caso, las dos salidas, las dos entradas y las dos zonas que vamos a poder llegar a regular en ese espacio de trabajo. En el tiempo de retardo al apagado, también para este equipo establecemos los 30 minutos del umbral de detección en ambas salidas independientemente, derecha e izquierda, porque podrías llegar a tener diferencia entre una y la otra. Y los lux ambiente ya pueden llegar hasta los 800 lux ambiente que pueden llegarse a relacionar como un espacio de movimiento, de circulación de personas, si lo amerita ser el caso. Así que doy esos detalles muy cruciales porque es la diferencia en cuanto empezamos a ver qué nos ofrecen distintas marcas. Tenemos que ver muy crucialmente esos detalles técnicos en cuanto a los tiempos de retardo apagado, niveles de lux ambiente, las zonas. En el caso del Mundo CANX nos va a permitir mucho más dar detalle a nuestro sistema de control en cuanto a los distintos parámetros. Aquí remarco algo muy importante como sistema de LAI o lo que se conoce mucho como regulación constante. Es para lo que hoy en día muchos los sensores se usan también con el propósito del ahorro energético según el nivel del espacio. Ahí simplemente lo que les estoy mostrando es entender que hay una entrada de luz natural, como puede ser una ventana de acceso, y tenemos tres circuitos que cada uno puede estar independientemente dimerizados a distintos niveles, y el sensor con su set point es el que va a poder llegar a poder ajustar esas distintas salidas para que mande a ordenar a cada uno de esos circuitos independientes. Y pues la lógica de control sería que los circuitos que están más cercanos a las ventanas estén con una menor intensidad con respecto al que está más alejado. Increíblemente, el juego de un sensor para el desarrollo de este tipo de sistema de Alay y la regulación constante, dinámica, es lo que suma mucho en el ahorro energético. Increíblemente se ven casos de ahorro de hasta el 80% haciendo esta dinámica de segmentación de circuitos y que cada uno pues tenga un ajuste muy preciso según la variable. Pero aquí lo simple es que esa interfaz de entrada, ese monitor, que sea un sensor que le permita ese ajuste preciso y que, bueno, nos dé esas variables de control a la activación. Así que remarco mucho esto porque es algo para lo que hoy en día se usan mucho los sensores y aplican mucho en el desarrollo de cualquier nivel de trabajo, viviendas, residenciales y comerciales, industriales. Vamos a poder llegar a aplicar sistemas de controles de este estilo. Bien, quiero marcar un caso de ejemplo que de alguna forma como Finder pudo integrar dentro del proyecto de ahorro energético para nuestro caso. Finder Argentina, y como en el caso de filial directa, es hermana de Finder Brasil. Es un proyecto pionero que desarrollamos como estudio en cuanto a un edificio comercial de la marca Prismian Group, donde de alguna forma el propósito era demostrar el ahorro en cuanto al incremento de la luz natural en distintos espacios de trabajo como oficinas o distintos ambientes, y por eso me di la oportunidad de poderles mostrar cómo se empieza ese desarrollo con los sensores y esas áreas de cobertura. El proyecto en cuestión pues simplemente constó de 3 plantas, una planta baja, un primer piso y un segundo piso, que ahí es donde vemos hay distintos espacios de trabajo que hoy comúnmente conocemos como un open office, oficinas muy abiertas y apaisadas y que de alguna forma existe muchísima incidencia de luz natural y que ese es el objetivo de la arquitectura hoy en día, el aprovechamiento de los recursos naturales y que cuando es necesaria la luz artificial pues tenga que responder. Es ahí donde de alguna forma la ubicación de sensores estratégicamente, en este caso en oficinas, que son espacios donde no continuamente están operados por personas, sino que puntualmente se ocupan estos espacios para una reunión, una videoconferencia
o un punto distinto de reunión, involucraba que las luces no estuviesen siempre encendidas, que aunque no están muy expuestas al ambiente, si vemos la mayoría de las oficinas allí estaban concentradas al núcleo central del edificio, lógico que la incidencia de luz natural es menor y la luz artificial pues tiene que aplicar muy bien allí. Y pues los sensores de presencia y movimiento, su objetivo principal era el control de la iluminación, pero también el control de los aires acondicionados. Acuérdense de la salida EIVA que teníamos en principio. Bueno, no solamente estábamos controlando la luz o el artefacto de que está ubicado en ese sector, sino también la climatización que está asociada a ese ambiente. Y el incremento del ahorro va muy asociado. Y no solamente en cuanto a iluminación y control de climatización, sino también el control de audio y video, que en estas salas de conferencia o salas de reuniones siempre existe ese detalle para videollamadas y algo que hoy en día nos estandariza. Bien, por ahí entonces un sensor de presencia en estas variables de control pues permitía mucho la funcionalidad del control preciso para esos espacios. Bien, ahí les muestro un poco más visual físicamente cómo podían llegarse a aplicar los sensores y cómo los podemos ver en los espacios de trabajo. Y lo que yo siempre les recomiendo es traten de estudiar muy bien el comportamiento de los usuarios en esos espacios. Hay que verle un poquito la lógica para desarrollar este sistema de control y que sea muy preciso. Que después nuestro sistema o nuestros sensores o nuestros actuadores que decidamos de cualquier marca puedan darnos la mayor precisión a la necesidad que buscamos y que no derrochemos la funcionalidad del espacio. Así que por ahí en una simple sala de reunión de un espacio muy grande, con un único sensor pues bien ubicado, podíamos estar estratégicamente pudiendo cumplir. Pero ahí si logramos ver, están ubicados esos sensores con el propósito no solamente de activar cuando la persona ingresaba, sino también cuando está en un lugar de exposición o esos detalles. Bien. En cuanto a los de movimiento, y en este caso les marqué la matriz del sensor que eran 4 metros de ancho por 30 metros de largo. Para este caso, en cuanto a la planta baja, el piso medio y el alto, lo que asociamos fue los sensores cercanos a esas ventanas principales donde van a poder estar. Y ahí la idea del control de intensidad de la iluminación era en función al nivel de luz natural. Si existía mucha incidencia de luz natural desde afuera, pues de alguna forma las luces se dimericen según la segmentación de los circuitos en esos sectores de Open Office que vemos para poder llegar a tener el control. Y es así en como el ahorro increíblemente puede llegarse a incrementar muchísimo para el área de fachadas y que están cercanas a las áreas de intemperie de espacio. Bien, la simple lógica de control que podemos llegar a aplicar es poder llegar a tener el control de un sensor y es la lógica básica que podemos tener como una simple fuente al bus de datos KNX, un sensor y el actuador dimerizable que puede llegar a ser una interfaz de KNX a DALI para que los drivers DALI puedan llegar a hacer esos ajustes lumínicos de la iluminación. En principio fue eso, es la lógica que está establecida para las áreas más externas al edificio y de alguna forma es lo que podemos llegar a lograr y incrementar ese ahorro de eficiencia en cuanto a la aplicación del producto. Bien, como conclusión, simplemente marcarles como idea de negocios siempre el aprovechamiento de certificaciones en cuanto a edificios de nuevas construcciones, porque hoy en día el boom del desarrollo de la eficiencia energética no viene acompañado solamente de la ecología y del ahorro, sino también de normativas y que de alguna forma empresarios e inversionistas están buscando de marcar diferencia y pauta en sus estructuras y muchos buscan construir de manera distinta y muchas veces se apunta y es lo que están buscando la eficiencia energética, el ahorro, normativas como LEED o SRAE nos indican y nos detallan esos empoderamientos para poder llegar a buscar unas mejores edificaciones de mayor detalle. Así que siempre resalto eso como detalle en nuevas construcciones. Bien. Y en cuanto a las reformas de locales comerciales y edificios de usos ambientativos, pues que se renueva la instalación de la iluminación en transformar, en buscar
Hoy en día un cliente final no solamente quiere ver, prender y apagar las luces, ya hoy muy en detalle quieren la dimerización, quieren ese ajuste preciso, ya es verlo naturalmente y bueno, gente que estamos metidos en el gremio del control, pues ofrecer estas soluciones son los que nos está abriendo al mercado en el desarrollo de tipo de negocios, ¿bien? Y el control de encendido y apagado de sistemas de detección de presencia temporizados en cualquier nivel, no solamente lo pensemos de una oficina que entra y sale una persona, que comúnmente se ha desarrollado mucho el green building, pero hemos visto casos muchos en niveles industriales y operativos donde de alguna forma un proceso productivo también podemos llegarlos a aplicar en la temporización de sistemas y ahorros en la circulación y activaciones de maquinarias y equipos. Así que pendiente por allí como con ese dato. Y bueno, simplemente el hecho del el ajuste, la regulación a nivel lumínica como aporte de luz natural es lo que hoy en día está en vanguardia en cuanto a la construcción, la arquitectura y el desarrollo. Ya están enfocados siempre al enfoque de desarrollo de edificios con aprovechamiento de los recursos naturales. Ya empezamos a ver casas con simplemente gargantas, techos de vidrio que una simple persiana se abre y deja entrar el ingreso de la luz natural y cuando está oscuro pues se cerrará o está lloviendo para que se activen artificialmente. Ya eso lo vemos comúnmente en el desarrollo de construcciones, no solamente comerciales, sino también residenciales. Así que desde ese punto está muy, muy marcado. Así que como aplicaciones, simplemente marcarles del dato de que el mundo de KNX, como vemos, es muy abierto y podemos llegar a tener el control de muchas variables con distintos dispositivos. Así que el alumbrado de exteriores, el flujo lumínico automático, el control de clima, puertas, almacén o cocinas o el monitoreo de la temperatura, vamos a poder llevar a gestionar todo esto de manera integrada con el protocolo, que es lo que busca a nivel mundial y lo que está buscando estandarizar como distintas marcas y los instaladores puedan llegar a obtener desde cualquier solución, escogiendo lo que de verdad les precise y lo que desean, poder marcar el detalle a sus proyectos. Así que es un gran mundo el de KNX que vemos que está evolucionando y que cada vez viene más y sumando más distintas soluciones. Quiero aprovechar el momento para dar una primicia de parte de Finder, porque para nosotros, como lo comenté inicialmente, casi 5 años venimos entrando en el mundo de KNX y hoy en día estamos sumando e integrando cada vez más cosas de las que sabemos hacer. No es que de la noche a la mañana empezamos a hacer cosas distintas. Van a ver dentro del catálogo de productos de KNX de Finder, que es muy reducida la gama, pero es lo que sabemos hacer y lo que sabemos aplicar, simplemente le enseñamos el protocolo. En el cuanto a los sensores, nuestros sensores, como vieron, eran activos y encender y apagar, pero vienen con también el objetivo, una nueva primicia, con la dimerización constante, el flujo lumínico continuo, ya para poderlo llegar a regular, poder monitorear y hacer una dimerización continua. Con un simple sensor vamos a poder tener esas variables lógicas, un poco más de salidas, ahora saltamos a 5 salidas aplicables, así que es un nuevo producto que comercialmente va a venir dentro del catálogo de Finder. Y dentro de la línea de actuadores, un controlador especialmente para persianas. Así que hoy en día tenemos solamente con salidas on-off y ya vamos a poder llegar a tener ese inversor para activar y desactivar circuitos en cuanto al control de persianas. Bien. Bueno, de mi parte, ese es el detalle que queríamos compartirles. Cuentan con nuestra idea y abrimos el módulo de consultas si tuvimos inquietudes por acá durante la charla. Bien. Muchas gracias, Jonathan. Sí, también importante decirle a todos los que nos acompañan que tú nos hiciste favor de subir 2 archivos. Quienes están conectados lo pueden encontrar, es en el cuarto botón del lado derecho de su pantalla, donde dice archivos. Ahí Jonathan subió la presentación y un brochure. ¿Listo? Así está. Ahí está el detalle Perfecto. técnico para que desde ya puedan irlo estudiando y viendo los detalles que podemos llegar a ofrecer. Excelente. Bueno, tienes muchas preguntas, Jonathan. Voy a leerte algunas y si por ahí queda alguna sin contestar, puedes ingresar a ver las preguntas. ¿Listo? Bueno, Excelente. tenemos 2 preguntas de José María Cuchaín. Dice, cuando se refiere a salidas, ¿corresponde a los parámetros enviados al bus KNX o tienen alguna salida física?
Van salidas al bus de KNX. En este caso, todos los sensores de Finder KNX van todas relacionadas al bus de datos. Ya si necesitan una salida física, como un relé, ya ahí empezamos a jugar con los sensores comunes y convencionales que también Finder puede llegar a obtenerse para el cambio de estados o el manejo de potencia. He visto muchos proyectos que a veces también se vinculan sensores comunes y sensores KNX para el aprovechamiento de los recursos y no desgastar insuficientemente en todo un proyecto sensores de KNX. Simplemente pongo el ejemplo de que los sensores de KNX son ideales cuando vemos presencia y movimiento, pero lo que son zonas como baños, escaleras y pasillos chicos, a veces es innecesario y gastamos de más colocando un sensor KNX y podemos llegar a aplicar sensores comunes en esas zonas y que ese circuito pues se pueda haber reportado por alguna activación o desactivación, pero ahí donde empezamos a mezclar detalles y entiendo que la consulta puede venir por allí, pero en resumen, solamente los KNX tienen salidas al bus de datos. Excelente. Y en referencia a las funciones, ¿corresponde a las implementaciones realizadas en el programa de control o a procesos específicos generados por el sensor? Son personalizadas las funciones. A ver, el sensor de alguna forma te permite las variables de tiempo de retardo al apagado, el nivel de lux ambiente que va a estar observando y monitoreando y el sentido de las alarmas para poder activar. Y sobre todo las zonas, que es cuando empezás a diferenciar cada una de ellas. Y cada zona es independiente. Entonces, en cada zona puedo determinar un nivel de lux ambiente y un tiempo de retardo al apagado distinta a la otra zona. Y es ahí donde planteaba siempre el caso del ejemplo que lo busca mucho para poder que yo voy caminando y ya se desactiva una luz detrás de mí, ya se va encendiendo la otra porque ya estoy entrando en otra zona y esa es la dinámica del control de secuencia. Pero en variables son a los estándares que establece y ya el operador, el técnico, el programador, pues adapta esas variables de control. Pero cuando yo detecto como sensor y digo, bueno, mira, yo estoy viendo este nivel de lux ambiente y estoy viendo una persona, le aviso a alguien. Y ahí donde el sistema de control, como operadores, ustedes van a recibir esa información y van a decidir qué van a hacer con esa información que el sensor le está brindando. Subir y bajar una persiana, prender y apagar una luz, activar el aire acondicionado. ¿Qué vamos a hacer después con ese dato? Porque yo estoy dando una entrada y después esa salida iría un actuador en cuanto al reporte de la carga. Así que simplemente son módulos de entrada que se editan según la variable que el control establece en ese dato. Listo. Para Sebastián, pregunta puntualmente, ¿cómo sería un micromovimiento? El micromovimiento, y Sebastián te lo hago así, en los deditos. El hecho de que estamos muy acostumbrados y a veces ahí donde está el dato de saber seleccionar un buen sensor, porque está mucho el prejuicio en el mercado, en los clientes, que tienen el detalle de que aparece, se sentaron y se le apaga la luz y tiene que empezar a hacer esto. Eso ya es un movimiento muy fuerte que el sensor tiene que estar viendo. La concentración de los haces de luz, que ahí en la ficha técnica del equipo podemos ver, que los invito a que lo descarguen. Cada uno son detectores que están en principio, y también para que se entienda esto, ahí adentro tenemos un sensor PIR que tiene un lente de Fresnel, como un prisma, que repite ese haz de luz, son positivos y negativos, que están distribuidos en todo el espacio, y cuando nosotros cortamos de un haz a otro es que hacemos la activación para que el sensor esté reportando. El micromovimiento es donde existe la alta concentración de sensor, de acciones de reflejo de la luz y que aunque yo esté mínimo moviendo voy a poder activar. Y aquí doy un dato importante también en la implementación de los sensores. Por algo todos están asociados al techo, no muy por lo general están asociados a paredes. ¿Por qué? Por el hecho de no generar focos de no detección o que algo le haga sombra o que corte la detección del haz. Por eso siempre se plantean a nivel del techo para que hagan un barrido general sobre todo el área y pues detecten desde cualquier parte, aunque yo tenga aquí mi computador de frente, desde arriba está barriendo todo en detalle. Entonces, siempre se busca ese micro movimiento porque está estandarizado que estamos en la oficina sentaditos y estamos simplemente dándole a los dedos y la luz se apaga. Entonces, es ahí donde está el detalle de saber precisar muy bien la detección y dónde ubicar el sensor, porque mi sensor podrá hacer micromovimiento y todo, pero si no lo colocas
muy bien en el espacio de trabajo donde está, pues la detección va a ser errada y no va a ser la adecuada. Así que siempre invito a los técnicos, los instaladores, a evaluar muy bien los espacios de trabajo para poder implementarlos muy precisamente. Bien. Te voy a hacer 3 preguntas más de Sebastián, porque creo que van muy relacionadas a lo que estás comentando. Dice, ¿detectar esos micromovimientos no puede llegar a generar una sobrecarga en el bus y comprometer la estabilidad del sistema? No, en ese caso no es porque no es que estás abriendo y cerrando el equipo y mandando la señal al reporte. Una vez que el sensor detecta, se mantiene cerrado y mandó la operación y mantiene activa que existe una presencia en ese lugar. Bien, pero no es que está un consumo de corriente haciendo activo y prendiendo y apagando. Vemos mucho esa filosofía con respecto a un sensor común que activa y prende y apaga una lámpara. Ahí sí se ve afectada si el tiempo de retardo al apagado es muy mínimo. Y entonces, ¿qué le va a pasar a la lámpara? Pues va a prender y apagar continuamente. Ahí donde está la razón del por qué el tiempo de retardo al apagado tiende a llegar hasta 30 minutos como máximo. A veces pensamos, decimos, pero bueno, si yo le coloco 30 minutos no va a ser muy eficiente tampoco, porque yo salgo y va a pasar 30 minutos para que se apague la luz. Bueno, ahí en ese dato está mucho también cuidar la vida útil del artefacto, no prenderlo y apagarlo continuamente porque se va a desgastar en el tiempo y vamos a tener que cambiar mucho más rápido los artefactos, no son eternos. Entonces, ¿cuál es el punto en KNX? ¿Qué es lo que brinda? El hecho de que están reportando el dato, pero no es algo que exceda al bus. Así que en esa salida simplemente es un reporte, pero no es que continuamente cada vez que ve, manda el dato, manda el dato. No. Una vez que lo vio, cierra y empieza a contar el tiempo de retardo al apagado. Una vez que terminó de contar ese tiempo, ahí sí va a mandar la otra señal de reporte. Hey, dejé de ver o sigo activo y me mantengo. Porque aquí también está un dato importante. Todos los sensores son reseteables. Es decir, yo empiezo a contar, me muevo y vuelvo a cero, vuelvo a cero. Bien, él no es que está ahí como que termina de contar los 30 minutos, corta y después vuelve a contar. Que eso a veces pasa en algunos modelos sensores convencionales, que le ponemos un tiempo, cuenta y después desactiva y vuelve a arrancar. Y es ahí donde vemos el prende y apaga la luz espontáneamente. En nuestro caso, el sensor empieza a contar, te volviste a mover, vuelve a cero, vuelve a cero. Una vez que termina, pues mandará el reporte. Que en el caso lumínico es muy distinto porque ahí sí él está midiendo el nivel de lux ambiente y pues puede mandar ese dato precisamente. Hey, hay 50 lux, hay 80 lux, hay 50 lux. Cada vez que cambie ese nivel de lux ambiente, pues mandará el dato al bus de datos. Pero es una variable que entra, que no lo va a consumir ni lo va a saturar en ese sentido. Hay que también verlo en cuanto a las entradas, cuánto se van activando y el control y la robustez del sistema que tengamos implementado también. Listo, hablando de Bien. la captura de información, José María pregunta, ¿los sensores envían información que es recogida por el software de control, el cual determina las acciones a ejecutar? ¿O existe algún otro tipo de vinculación entre los eventos generados por el sensor y los periféricos controlados? En el caso de Finder, lo que puede, o bueno, el detalle de los sensores en general, ellos siempre van a estar monitoreando esas variables, el nivel de luz ambiente y el estado. Y a estar mandando información. Como entrada, yo me puedo volver esclavo a otro sensor, pero no es que yo del bus de datos me va a mandar a mí una función y ahora yo voy a cumplir otra en base a otra variable. Por decir, no sé, se abre una persiana de allá y ahora el sensor se desactiva. Ese juego no es tan dinámico así en los sensores, porque el sensor es simplemente ojos que están viendo y que reportan al bus de datos. Pero yo no puedo llegar en los sensores estándares comunes, en su mayoría no es que reciben y cambian el dato o su programación para poder llegar a aplicar. Así que siempre van a estar reportadas a la variable de control del tiempo, el lux ambiente y la activación de las zonas, las circulaciones en función al dato. Bien, Listo. siempre es un bus de Em, entrada, entendámoslo desde ese concepto, como entrada de datos. Listo. Dos preguntas. ¿Estos detectores permiten trabajar en modo maestro-esclavo en proyectos de grandes superficies? Y, por otro lado, en sensores para pasillo tipo corredor, ¿cuáles serían las dimensiones máximas garantizadas por Finder?
Bueno, en el maestro esclavo ambos funcionan con esta funcionalidad para cubrir muchos más espacios, es por eso que lo buscan con esa funcionalidad. Una vez que detecta uno, pues lo empezamos a agrupar en ese juego, en esa dinámica de la detección. Y el que más recomendamos para el hecho de la activación del área de pasillos son, para que se entienda en metros, son 4 metros de ancho por 30 metros de largo. Es lo que podemos llegar a cubrir. ¿Qué quiere decir? Yo como sensor en el medio tengo 15 metros para allá, 15 metros para el otro lado, derecha e izquierda. Entonces, tengo 15 metros por cada zona, derecha e izquierda, left, right, que se marcaba muy bien ahí en el dato de la ficha. Así que 30 metros de largo por 4 metros de ancho, pues llegamos a cubrir el espacio donde 3 sensores convencionales tendríamos que implementar para que cubra todo ese espacio de trabajo. Bien, así que es algo que nos marca mucho la relación del por qué nos buscan y es algo que matrizmente es un producto funcional que Finder cuenta para poder llegar a proyectar fácilmente en cocheras y espacios como pasillos de centros comerciales y hospitales. Se ha llegado a implementar esa idea del propósito. Listo. Bien. Marcelo Bedoya te pregunta, buenas tardes, Jonathan, ¿es posible tomar el pulso de movimiento a través de los sensores de alarmas? Y ahí sigue dependiendo de cómo esté, es otro tipo de sensor. En el caso de cada sensor, por eso siempre veía, tenemos que entender la clasificación del sensor que vamos a hacer. Si en el caso bien sea de movimiento, presencia o climatización o temperatura o detalle, va esa variable. En el caso nuestro, la alarma que es Hayback, que hace asociada a la climatización, es un reporte que ya simplemente va en función al movimiento de la persona. Pero es como que es, hey, no hay nadie, apaga el aire. O, hey, pendiente que manda la orden al sistema de climatización que incorporamos. Porque en el bus de control de KNX empezamos a dar datos para que viene. Por eso diferenciamos muy bien cuando es luminosidad, hay una salida para la luminosidad y hay otra salida para la climatización. Hablan dos idiomas, digamos así, distintos y manda ese dato o ese mensaje a la activación de los equipos que estén en cadena a ese control. Así que en ese dato lo que podemos llegar a aplicar como alarma es asociado al reporte de la activación de un sistema de climatización como activación. Pero lo que los invito es, existen muchos sensores en el mercado que cada uno pues tiene sus variables y tenemos que entender muy bien según nuestro proyecto cuál es lo que mejor debemos aprovechar. Bien. Listo. Leemos un par de preguntas más. De todas maneras, yo ya les anoté aquí el correo de Jorge por si quieren escribirle directamente. Les repito, también tienen sus archivos subidos ya aquí, su presentación y su brochure. Y pueden hablar con él o con cualquiera que esté ingresado en la plataforma con la bandeja de entrada o en el botón de networking. Entonces, te leo las últimas. De todas las interesantes funciones expresadas, ¿cuántas están implementadas en el sensor en sí mismo y cuántas dependen del software de aplicación realizado? Claro. Del sensor, las variables que va a hacer, y las vuelvo a repetir, tiempo de retardo al apagado, el hecho del nivel de lux ambiente en que va a poder estar reportando y la activación de esas dos variables en cada una de esas zonas. Bien, vimos que en el de presencia tenemos 4 zonas independientes y en el de movimiento tenemos 2 zonas. Entonces, vamos a siempre reportar nivel de lux y el tiempo o el movimiento de la persona en que está en ese espacio. Y ahí es donde empezamos con la regulación. Pero son dos variables que se amplifican por la zona según el modelo del sensor que va a poder llegar a asociar. Listo. Por último, ¿qué recomendarías en un mercado inflacionario con problemas de importación a nivel de iluminación en grandes superficies? ¿Iluminación dimerizada o iluminación Dalí? Y ahí empiezan muchos detalles, y eso es como que es fundamental también entender en cuanto a costos de importación y todo el detalle. Eh, lo que de alguna forma la dimerización siempre va a permitir darle mayor vida útil a los artefactos. El hecho de que un artefacto a veces ni lo apaguemos porque lo llevamos a su menor mínima intensidad, que el ojo humano no lo logra ver que está encendido, pero está encendido, el hecho de no apagarlo ya le estamos alargando la vida útil. Por eso existen dimerizaciones en DALI, en 0.10, 1.10 o distintos protocolos que de alguna forma controlamos
En KNX se estandarizó mucho el sistema DALI como funcional, pero lo que hacemos es esa dinámica del control y es lo más preciso. Pero va dependiendo mucho del proyecto y hoy en día sé que es muy difícil el hecho de la importación en cuanto a la Argentina, de protocolos de driver DALI, se ve mucho en detalle complicado, pero es lo más funcional que apunta a la eficiencia. Pero nos hemos encontrado muchos casos, proyectos que los costos también a lo largo del proyecto y en estructuras nos vemos afectados cuando nosotros trabajamos de esta parte del control. Somos casi ya los últimos en obra y ahí empiezan las reducciones de costos y de gastos y a veces se sacrifica mucho el control en un proyecto porque ya no hay los costos suficientes que estaban inicialmente proyectados y de alguna forma empiezan a ver cómo se sigue la solución. Y muchas veces me ha pasado el caso de parte de Finder que proyectos que iniciaron siendo KNX se transforman a ser proyectos de lógica cableada convencional y empezamos a transformar de un sensor KNX a un sensor convencional. Entonces, y siempre tratando de buscar la misma funcionalidad. Existen muchas opciones, pero es ese dato de que a veces encarecer también la obra hay que entenderla muy bien. Tampoco es poner que lo que aconsejo no es poner driver DALI por poner, porque a veces se encarece muchísimo una obra y eso es lo que a veces a la larga termina no colocándose un sistema de control. Hay que precisamente estudiar bien dónde y precisamente necesitamos esa dimerización dinámica que nos permite un sistema DALI y poder llegar a ajustarle. A veces hay sectores que no necesitamos un driver DALI y estamos encareciendo la obra innecesariamente, colocando 20 sensores habiendo poder colocar uno que nos cubría todo un espacio de trabajo. Eso también hay que pensarlo muy bien en cuanto al desarrollo de costos y que a la larga nos cubra, ¿bien? Así que de mi parte, yo lo que recomendaría siempre es la dimerización, va mucho a la eficiencia energética, cuidando al efecto del artefacto, pero y también dándole como persuasión o comodidad, confort al usuario, porque el usuario de alguna forma siente esa dinámica del espacio de trabajo cambia en distintos momentos del día según la regulación del nivel de lux ambiente. Así que va en detalle, pero es marcable. Así que simple detalle es ver muy bien y estudiar el comportamiento de cada espacio. Excelente. Pues Jonathan, te agradecemos muchísimo tu participación. La gente estuvo muy activa con sus dudas. Muchas gracias por darles respuesta. Los invitamos a que en 10 minutos se unan con nosotros. Estarán nuestros anfitriones de KNX capítulo Argentina para responderles todas sus dudas que tienen en cuanto a la asociación, en cuanto al protocolo. Estaremos con Leandro Levín, Federico Llana y Daniel Gómez. Entonces, nos vemos en 10 minutitos más. Jonathan, nuevamente muchísimas gracias. De mi parte, agradecido por estar por acá, a disposición, por ahí tiene mi contacto, los que quieran nos pueden escribir y que localmente Finder Argentina está localmente acá para ofrecerles soluciones. Así que téngannos en cuenta que estamos a disposición. Bien, Excelente. Muchas gustazo gracias. tenerlos por acá. Hasta luego. Hasta luego.